Queridos amigos de Fasta Resistencia, ya estamos ultimando los detalles para la jornada espiritual que vamos a tener mañana, lo que María guardaba en su corazón. Y quería enviarles este video en nombre de las Caterinas para hacerles algunas sugerencias para poder aprovechar mejor este espacio. En primer lugar, elegir bien el lugar donde nos vamos a retirar. Bueno, si puede ser algún lugar un poco más silencioso, tranquilo, en la medida de lo posible. Entiendo que no todos tienen esta posibilidad. También ir previendo desde ahora todo lo tecnológico, las conexiones, que tengan con batería el celular, la computadora, para que puedan conectarse tranquilos y no estar pendientes de esas cosas durante la jornada. Van a ser 3 horas en las cuales sería muy bueno que puedan realmente dedicarse a esto, ¿no? Al Señor y a escuchar su palabra y a meditar su palabra en comunidad, pero también en el interior de cada uno. Entonces, lo importante es que podamos no distraernos, ¿no? En la medida en que puedan también, pienso un poco más en las madres, bueno, dejar lista la comida o todo lo que sus hijos necesiten. Bueno, todos intentar dejar de lado el trabajo o las distracciones que puedan sacarnos de lo importante que va a ser estar con el Señor mañana. Así que bueno, si desde ahora pueden ir ya pensando todas estas cosas y disponiendo el lugar y también disponiéndose ustedes para esto, para que tenga mayor provecho, todo va a ser entonces recompensado debidamente. Les mando un fuerte abrazo y si Dios quiere, entonces mañana nos encontramos. A tus órdenes. Bueno, muy bien. Demos comienzo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te rogamos que nos envíes tu Santo Espíritu para que nos ilumine en esta jornada espiritual. Te pedimos, Señor, que descienda sobre nosotros con todos sus dones. Angelita, recibí tu noticia. Estoy encantado de esta iniciativa de ustedes, de esta jornada que reemplaza el retiro. Espero que en el corazón de cada una de las mujeres Fasta sienta como el corazón de la Virgen. Y les mando un abrazo grande a todos y anda a todos. Mañana en la misa vamos a rezar por ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Reina Santísimo Rosario, nuestro Padre Santo Domingo, Santa Reina de Siena, estamos en paz. Lejos del fragor de las cosas diarias, para estar en mejor situación de tener un encuentro más profundo y con mayor intimidad con el Señor. Buscábamos entonces encontrar y generar ese espacio, pero siempre el objetivo era ese, poner nuestra mente, nuestro corazón, todas nuestras fuerzas destinadas a un solo objetivo, que era encontrarnos con el Señor de otro modo. Bueno, la pandemia vino, ¿no es cierto?, a cambiar todo. Puso patas para arriba eso, y ahora, bueno, no podemos hacer estos retiros presenciales, pero sí lo hacemos de este modo fantástico también, al cual, bueno, tendremos que ir habituándonos, sobre todo los más grandes, ¿no? Porque también nosotros generamos estos espacios, ¿no?, de acá desde ustedes. Unos espacios, no les llamemos virtual, unos espacios de la dimensión sacral, sapiencial, es decir, de lo espiritual. Aquello que solamente puede ser saciado con las cosas de Dios. Por eso también les pedíamos, bueno, ustedes armen en su casa, porque ahora no se pueden ir de su casa, tienen que estar en la casa, pero armen en su casa un espacio físico,
Bueno, donde está la computadora, pareciera que ahora la computadora es el Dios, pero donde está la pantalla, nosotras, servidoras, como siempre, vamos a ayudarles a ustedes, ¿no es cierto?, a generar algunas motivaciones también para que les facilite este retiro. ¿Por qué no llamarlo así también? En su casa. Qué difícil, ¿no? Pero también es un lindo desafío. Es decir, en mi casa, durante un lapso de tiempo, por ejemplo, de 3 horas, bueno, vamos a dedicarle al Señor. Algunas veo que están ahí con sus maridos, todo eso. ¡Qué maravilla! Bueno, que lo puedan compartir. A nosotros nos mandó a predicar a las mujeres, pero como si no hacemos también predicación con los varones, nos van a poner en la ley de antidiscriminación, entonces bienvenidos también ustedes. Nos encantó esto. Así que generar en su casa este espacio de oración, ¿no?, para ver cómo nuestra alma en el medio de todo lo que sucede hoy en mi casa, ¿no es cierto?, Dios se presente también de otro modo. Tenemos que decir también que es una maravilla que ustedes se dispongan y dispongan su corazón para estas cosas. Porque de eso se trata, de seguir alimentando nuestra fe. ¿El mundo se desplomó o no? Claro que se desplomó. Es decir, inesperadamente para la mayoría, ¿no es cierto?, las cosas cambiaron para todos nosotros. Sin embargo, sabemos que hay una cosa que no cambia, y que es Dios. Dios el único, el irrepetible, el inmutable. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Y estará viendo todo este espectáculo y estará como siempre esperándonos. Por eso el Señor también ha movido el corazón de ustedes junto con el nuestro para que nos encontremos, ¿no es cierto?, de este modo. Y formemos en este tiempo breve pero intenso, ¿no es cierto?, una comunidad. ¿De qué? De oración, una comunidad de fe. Eso es lo que nosotros queremos, seguir formando parte de esta comunidad fantástica que es la Iglesia Católica, que es la Ciudad Miliciana y que es Fasta en Resistencia, ¿verdad? Donde nunca mejor puesto el nombre de resistencia. Resistencia al coronavirus y resistencia, es decir, en la fe. Nos tocan momentos muy difíciles, estamos batallando duramente contra todos los embates del mundo. Se han abalanzado sobre la ciudad miliciana. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Defenderemos. ¿Con qué? Con las armas de la fe. Lo veíamos en el retiro pasado, ¿verdad? Es decir, revestirse de la coraza, de la fe, del escudo. ¿Recuerdan? ¡Qué maravilla! Hoy nos toca ese hermoso momento de defender la fe. ¿Y cómo se la defiende? Con estas comunidades de oración. Hay gente nuestra que está en las primeras líneas, otros en la segunda, en la tercera. Bueno, es un combate encarnizado, ¿sí? Pero bueno, algunas batallas perdemos, otras vamos ganando. La verdad prevalecerá. Y mientras tanto, estas comunidades, como esta que estamos generando nosotros, son las que nos alimentan. Y alimentan a toda la ciudad y alimentan a toda la iglesia. Porque le pegan a Fasta, le pegan a la iglesia, ¿verdad? Esta es la pintura original de Nuestra Señora. Es la pintura original que el Padre, antes de sufrir estos embates de su enfermedad, es decir, trajo personalmente al caterinato para que nosotros la custodiemos. Y se la participamos, se la mostramos. Ella está allí, ¿no es cierto?, elevada sobre la tierra hacia los cielos y rodeada primero de las carpitas, como cuando empezó Fasta, y después la construcción de la ciudad. Y aparece también portando el rosario.
el arma que tenemos todos los dominicos y todos los milicianos, es decir, para combatir el buen combate. Y por supuesto, ¿a quién tienen sus brazos? A Jesús. Porque nadie más que ella, ninguna otra persona, tuvo tanta intimidad y estuvo tan cerca de Dios. Ese niñito es Dios. Y ella lo tiene en sus brazos. Qué maravilla que un ser humano, una persona, tenga en sus brazos a Dios. Y lo tuvo en su seno, en su interior, cerquita de su corazón. Su corazón latía junto con el del bebé. Respiraba junto con el bebé. Ella alimentó. Las madres lo saben muy bien, ¿no? Ella alimentó a Jesús. Alimentó al mismo Dios. Lo nutrió. No solo lo recibió, que ya es un hecho portentoso, ¿no? Sino también que lo nutrió. Y entonces la Virgen cobra esta dimensión para nosotros. Fíjense en qué maravilla ahí, ¿no? Elevada sobre la escarpa y la ciudad miliciana, protegiéndonos con el rosario y con el niño Dios, es decir, con Dios mismo. Esto, digo que las mamás lo saben muy bien, porque también no habrá sido el niñito Dios el que tenían en los brazos, pero ese niño venía de Dios, es decir, casi. También para los papás, cuando tomaron ese niño, sus hijos, son parte de la dimensión divina. ¿Por qué? Porque es Dios el que genera la vida. Y ustedes, nosotros, somos en ese sentido socios, cooperadores, ¿verdad? De generar una nueva vida que proviene solo de Dios. De ahí que la vida en sí misma, tenga esa sacralidad y no puede ser violada. No puede ser eliminada. Porque entonces nos oponemos, ¿no es cierto?, a esta dimensión de Dios. Bueno, qué maravilla esto. Y el mismo Papa Francisco, una vez que se desatan los infiernos con esta pandemia, disculpen, no podemos dejar de mencionarla siempre, pero bueno, estamos allí en el medio. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue a rezarle a la Virgen. No declaró, no dijo ninguna homilía, no. ¿Qué hizo? Se puso a los pies de la Virgen, ¿no es cierto? Y le rezó. Y le pidió que nos ayude. Y es ella la que va a protegernos. Nosotros de esto no tenemos que tener ninguna duda. Acá tenemos la oración, que les van a mandar también después por WhatsApp, para que ustedes la puedan tener. La oración a la Virgen, bajo tu amparo nos acogemos. Bueno, el Papa Francisco también tiene estos gestos tan marianos. En Roma, una de las 4 grandes basílicas es la Basílica de Santa María Mayor, que es muy simpática a los de Fasta también, porque es una basílica que la atienden los frailes dominicos. Es decir, por ahí la Iglesia asigna, ¿no es cierto?, a las órdenes y congregaciones la atención. Entonces usted si va, bueno, algún día quizás se pueda ir a Santa María Mayor, es decir, va a encontrar los hábitos blancos y sus capas negras, ¿no?, transitando por la basílica y en los confesionarios. Y el Papa, antes de cada viaje, va a rezarle llevándole un ramito de flores. Y cada vez que vuelve a Roma, va a Santa María Mayor
con otro ramito de flores. ¿Esto parece una cosa de nada? No, nos está enseñando. La cabeza de la iglesia, el que viene a ser hoy el apóstol, el papa, cabeza de la iglesia, es decir, va a ver a la madre para seguir pidiéndole nos ampare, nos acoja, nos ayude. Bueno, estos son testimonios que nosotros incluso hoy, es decir, lo vivimos, ¿verdad? Y entonces, yo los invito, a ver, ¿tenemos alguna otra cosita antes? Sí, habíamos hablado de que estamos transitando el año mariano nacional, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Y este año mariano, dedicado a la Virgen, con ocasión de los 400 años de encontrarse la imagen de la Virgen del Valle en Catamarca, ahí la tenemos, a la morenita, ¿no? Con esta festividad recibimos también muchas gracias especiales. Por eso también esto nos motivó, ¿no es cierto?, a tomar a la Virgen, ¿no?, con esta gran fiesta de cumpleaños, porque esta imagen de la Virgen encontrada en una grutita de Choya, ahí en las montañitas muy cercanas a la capital, ¿no?, nos indica también que la madre vino a quedarse. Y les cuento también, viene bien la ocasión para contarles una anécdota. Yo viví muchos años en Catamarca. Y las fiestas se repetían con frecuencia en honor a la Virgen. Y algunas de las fiestas grandes se hacían allí, en la gruta, ¿no?, con mucha gente. Y una vez el obispo de ahí, Monseñor Miani, que en paz descanse, también un santo varón, es decir, nos preguntaba a nosotros, dice, ¿ustedes saben por qué la Virgen vino a quedarse acá? Bueno, una pregunta, voluntad de Dios, la Virgen no sé qué. Bueno, hay como muchas respuestas, me dicen, porque la Virgen, dice Monseñor, es madre. Y la madre siempre atiende a los hijos necesitados. Ustedes saben de qué hablo, ¿no? No atienden siempre al superdotado, al que está presto, al que les hace los mandados, sino al otro, al rebeldón, al que está enojado siempre, ¿no? Al que se va de la casa, ¿no? Es decir, al que pega portazos. La madre siempre está atenta a ellos. Eso hace la Virgen. ¿Por qué? Porque todos somos necesitados y pecadores. Entonces, ese corazón de madre es el que nos atiende. El que nos recibe es el que nos escucha y es sobre todo el que nos ama como ama la madre. Muy bien, nosotros querríamos en todo caso también hacerle participar de un acontecimiento chiquitito, muy chiquitito de las Caterinas, que es que estamos cumpliendo 15 años. No vamos a poder bailar el vals, pero bueno, para nosotros 15 años es una enormidad, ¿no? Porque, bueno, son 15 años donde se abrió este espacio de sacral, sapiencial, apostólico, organizacional de las Caterinas, en donde la voluntad del fundador, pero sobre todo la benevolencia de la Iglesia, hizo que las Caterinas empezaran a ser una realidad. Así que les pedimos nos tengan en sus oraciones. Y también con Catalina de Siena nos asociamos porque este año se cumplen 50 años de su doctorado, cuando la Iglesia declara a Catalina de Siena pobre, muy pobre, iletrada, doctora de la Iglesia. Así que más cerca de octubre, que es
cuando se celebran estas cosas, les vamos a hacer saber para podernos asociar. Bueno, con todas estas fiestas, ¿no? Vamos a meternos entonces con la propuesta que queríamos desarrollar con ustedes sobre estos pasajes del Evangelio, son dos, respecto de María, es decir, que guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Tienen sus Biblias? Vamos a abrirla. Hola, Padre Juan. Una mini Biblia. Buen día, Padre Juan. Buen día, buen día. El Evangelio de bolsillo que dice el Papa Francisco. ¿Cómo les va? Qué lindo, Padre, verte. Que nos puedas acompañar. A todos los de Resistencia y a las CATE. Muchas gracias. Bueno, Padre Juan, orgullosos de que estés con nosotros. Muy bien. Bueno, vamos a abrir en el Evangelio de San Lucas. Vamos a ir al capítulo 2. Que va a hablar sobre el nacimiento de Jesús y la visita a los pastores. Y el versículo que vamos a tomar es el 19. Pero el 19 es como un punto de llegada a ese versículo. Vamos a hacer un poco de memoria sobre este pasaje del nacimiento de Jesús. Ya lo tienen, ¿verdad? Yo estoy deteniéndome para que vamos con la palabra de Dios un poco más lento, ¿no? Por aquel entonces, sigamos con la vista, se publicó un edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido, eso que el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño,
y todos cuantos lo oían se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este relato hermoso, archiconocido, lo traemos nosotros incluso fuera de tiempo, porque bueno, estas son lecturas, ¿no es cierto?, que meditamos hacia el tiempo de la Navidad, con cosas que, bueno, ya conocemos, bueno, sí, fueron a la ciudad de Belén, allí le llegó la hora a la Virgen, los pastores, los ángeles, los cantos. Bueno, a ver, detengámonos nosotros un poco en todos estos acontecimientos. Acaba de nacer Jesús. Acaba de nacer Dios. Y fíjense, pongan sus ojos en la Biblia, ¿no? En este relato. Todos los temas que están condensados en este episodio. La dimensión política, la dimensión social, los cielos que se abren, los ángeles que aparecen, los coros que cantan, los pastores, ese sector paria de la sociedad, ¿no es cierto?, que existía en ese momento. Es decir, el cosmos entero moviéndose, la estrella de Belén, cosas totalmente sobrenaturales, es decir, todo conmocionado por el nacimiento de ese niño, al cual los pastores, primero por curiosidad y después porque, bueno, no sé si habrán ido también con cierto susto, ¿no?, pero más por la curiosidad, es decir, fueron a ver y encontraron todo tal cual les había dicho. Y acá dice, ¿no? Fueron a toda prisa, encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Y qué hicieron? Les contaron todo lo que les había pasado. Muy bien. Pongámonos entonces en el lugar, puede ser los varones de José y las mujeres de María. Y también podemos ponernos en ambos lugares, ¿verdad? Todas estas cosas que estaban sucediendo alrededor de un pesebre, de un lugar que albergaba, puede ser el pesebre, una gruta, pero albergaba animales. Y en este momento albergaba la gloria de Dios, ¿no? Y dice que todas estas cosas, ¿no?, María las guardaba y las meditaba en su interior. Porque no solo tuvo ese momento y ese trance enorme de la maternidad, sino que todas estas cosas sucedían a su alrededor. ¿Y ella qué hacía? Dice acá, lo guardaba en su corazón y los meditaba. ¿Qué significa esto? ¿No? La María, la Madre, la Virgen, Madre de Dios. ¿Qué significa guardar, conservar, meditar? Cuidadosamente, cosas en su corazón, en su interior. Guardar significa tener cuidado de algo o de alguien, vigilarlo. Ya María, que había albergado en su seno a Dios mismo,
ya desde entonces lo guardó para siempre. Por eso, donde esté María, está Jesús. Donde está María, está Dios, porque ella lo tiene guardado, albergado, conservado en su corazón. Guardar significa eso también, vigilarlo, defenderlo, poner algo donde esté seguro, preservar algo del daño que puede sobrevenir. Guardar también significa aguardar, esperar, vigilar, como cuando nosotros decimos guarda, previendo algún peligro, ¿sí? Yo les propongo esto, es decir, que frente a todas estas cosas nosotros, ¿no?, veamos cómo la Virgen guardaba y cómo nosotros guardamos. Porque nosotros también necesitamos esto para estar siempre con Dios. Guardarlo, conservarlo, tenerlo en nuestro interior. Conservar, ¿qué significa? Yo estoy sacando del diccionario, ¿no?, palabras. Mantener o cuidar. Mantener vivo y sin daño una vida. Guardar con cuidado algo. Conservar también significa preservar, por ejemplo, cuando nosotros decimos un alimento, ¿no?, en un lugar adecuado. Conservamos, como cuando decimos, valga la extrapolación, ¿no?, es decir, conserva, latas de conserva, por ejemplo, ¿no?, es decir, están guardadas, preservadas, ¿no?, conservadas en su integridad, para que no sean dañadas, para que no sean descompuestas. Esas son las cosas de Dios que nosotros tenemos que guardar y conservar, sobre todo preservarlas del pecado, de tantos y tantas prevaricaciones que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, guardar, conservar. Y también acá en este pasaje habla de meditar. Meditar, ¿qué significa? Pensar atenta y detenidamente algo. La meditación se aplica mucho en la vida religiosa, ¿no?, sobre todo en nuestras prácticas, en la liturgia, ¿no? Por ejemplo, en la Lectio Divina, ¿no?, es uno de los pasos de la Lectio. Primero es la lectura, después la meditación, ¿no?, que significa precisamente esto de degustar la palabra de Dios, de saborearla para ver qué me está diciendo. Las meditaba. Esto es podemos llamarle una actividad espiritual, ¿no?, que tiene que ser para nosotros casi un hábito, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que siempre meditar acerca de las cosas de Dios. Porque la meditación también es un ingrediente de la contemplación, del contemplar, de estar con las cosas del templo, es decir, con las cosas de Dios. Meditar. Y en otro pasaje habla de cuidar. ¿Cuidar qué significa? Asistir, guardar, conservar, discurrir, mirar por la propia salud, por ejemplo. Vieron que se puso de nuevo de moda esta palabra, cuídate, ojo con el coronavirus, cuídate,
cuidémonos, hasta el gobierno la usó, terrible, pero bueno. Es decir, cuidar significa eso, vivir con advertimiento, dice, con advertencia respecto de algo. Es decir, hay que cuidar, es decir, guardarnos de algo que es peligroso. Entonces, esto se aplica muy bien a las cosas de Dios, cuidar. Por eso nuestro corazón, que es donde construimos nuestra interioridad, tendrá que hacer lo que hacía la Virgen, guardar, conservar, meditar, cuidar. ¿Qué cosa? Las cosas de Dios. Porque el Evangelio habla muy clarito, habla de la cosa, es decir, aquello que tiene entidad por sí mismo, ya sea una entidad corporal o espiritual, natural o artificial. La cosa es un objeto, ¿no es cierto?, al cual nosotros le asignamos a esa cosa una importancia. Estas cosas para la Virgen eran todos estos acontecimientos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las cosas que nosotros guardaremos, conservaremos, meditaremos y cuidaremos en nuestro corazón? Y acá aparece, ¿no es cierto?, esta dimensión que te propone Fasta, ¿no es cierto?, que es precisamente esta de construir tu interioridad. Tu interior, tu interioridad, donde está tu corazón, donde habita Dios. Toda esta primera configuración de nuestra espiritualidad, de nuestra sacralidad, radica en estas cosas. Y entonces acá la Virgen es madre y maestra. Nos enseña cómo construir la interioridad, qué hacer, conservar, meditar, cuidar. ¿Qué cosas? Las cosas divinas, las cosas de Dios, las cosas que efectivamente hacen que Dios se convierta en nuestro creador y nosotros en las criaturas. Y eso es lo que nos deja la Virgen, ¿sí? En otro pasaje, ¿no?, es decir, en Lucas, en el mismo capítulo 2, vamos al versículo 51, sí, ya termino. Y en el versículo 51 volvemos a encontrar la misma expresión, como culminación del relato donde Jesús se pierde y es hallado en el templo en medio de los doctores, ¿no? Ahí sucede todo este episodio, ¿no?, del diálogo entre los padres preocupados, el niño, ¿no?, es decir, la respuesta de Jesús, ¿no? Y en ese 51b dice el evangelista, su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Muy bien, me parece que, bueno, nos hemos extendido mucho en la meditación, pero bueno, hemos tenido la presentación. Queríamos centrar este tema de lo que una dimensión, digamos, de interpretación puede sugerirnos, ¿no es cierto? María guardaba estas cosas en su corazón, para ver nosotros entonces de qué modo guardamos y qué cosas guardamos. ¿Qué tenemos ahora? Dejamos las preguntas y bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a tener unos minutitos para meditar con algunas preguntitas. Digamos, esto está como guía,
¿no? Ahí pueden verlo en la presentación. ¿Qué cosas guardo, medito, conservo en mi corazón? ¿Por qué guardo esas cosas? ¿Para qué debería guardar? ¿Qué debería guardar? Miren, queridos amigos y amigas, hermanos de Fasta, es como cuando nosotros tenemos que arreglar el ropero. Abrimos el ropero, ¿cuánta cosa tenemos? Y entonces empieza nuestra meditación. ¿Qué cosas dejo? ¿Qué cosas voy a guardar? ¿Qué cosas voy a tirar? ¿Para qué guardo esto? Decimos a veces, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué había guardado esto? También como pregunta decimos en alguna otra ocasión. Bueno, algo similar con este ejemplo pasa en las cosas espirituales. Así que bueno, las dejamos acá unos minutos, no sé hasta qué hora, Ofe. Y nos tomamos hasta las 5, ¿les parece? Pasan estas cosas, ¿no? Como guardo, medito, conservo en mi corazón. Espero que hayan podido responder esto también, el por qué, el para qué también, ¿no? Y hacernos este replanteo de, bueno, esto es lo que yo atesoro, como dice el Evangelio, donde está tu tesoro está tu corazón. Y sí, mi corazón está puesto en mis tesoros. Bueno, ¿cuáles son mis tesoros? ¿Dónde están las cosas a las cuales yo le atribuyo el valor, o los valores más pesados en mi vida, ¿no? Y bueno, ahí está mi corazón. Entonces, nos hace bien hacernos esta última pregunta, pero esos tesoros son los que verdaderamente me hacen bien. ¿Esos tesoros son los que verdaderamente me enriquecen? ¿O qué cosas debería atesorar en mi corazón? Bueno, hacer estos parates, estos espacios espirituales para volver a escuchar la palabra de Dios, para volver a ver el paso de Dios por mi vida, nos ayudan a esto, ¿no? A hacernos estas preguntas para volver a ordenar el corazón, como decía San Agustín. Tiene que haber un orden de los amores en nuestro corazón. Hay amores que son malos, hay amores que son buenos, pero tienen que ser ordenados. Tienen que ser ordenados, ¿sí? Entonces, habiendo tenido este ratito de meditación, los invito a que comencemos la segunda meditación. Al principio, Angelita había mencionado que habían dos frases, ¿no?, del Evangelio de San Lucas, donde se refiere a esta actitud de María guardando, conservando, meditando en su corazón. Yo los invito ahora a que nos centremos en la segunda, que es en el capítulo 2 también, y versículo 51, que, como bien dijo Angelita recién, es la escena de aquel momento en el cual José y María pierden a su hijo por 3 días en el templo. No sé si pueden ver la presentación, ahí tenemos una imagen de Jesús, niño, con los doctores de la ley. Todos recordarán muy bien ese episodio de la vida de Jesús, en el cual el pueblo de Israel peregrinaba una vez al año, ¿no?, a Jerusalén, o cada cierto tiempo tenían que hacer esta peregrinación, subir a Jerusalén. Iban muchas familias, ¿no? Entonces los padres a veces no estaban todo el tiempo con los hijos, además los varones iban por un lado, las mujeres iban por otro, era toda una organización en la cual los padres estaban tranquilos porque si no estaba mi hijo conmigo, estaba con mi pariente, con mi vecina, ¿no? Bueno, esto en Fasta también es medio así, digamos. Cuando uno va a un campamento de Fasta, los changuitos andan todos con todos, vemos que están los hijos de mi hermana con aquella familia. Bueno, esto pasa.
Entonces, es natural que les haya pasado esto también a María y a José, ¿no? No iba toda la familia junta, peregrinando. En un momento ellos, suben a Jerusalén, realizan los ritos de la observancia, y una vez que van regresando, ¿sí?, en el camino se dan cuenta que Jesús no estaba. Y podemos imaginarnos, ¿no? ¿Se habrán encontrado en algún momento María, José, che, ¿lo viste a Jesús? No estaba con vos, no. Y la verdad que no, nadie me ha hablado de él. Y empiezan a preguntar, y claro, en la caravana, no está. ¿Lo viste? No. ¿Lo viste? No. Ustedes pueden imaginarse, como padres y como madre, cómo habrán estado esos corazones, ¿no? La desesperación que habrán sentido José y María en ese momento. Las palpitaciones de la ansiedad, de la angustia, de lo estoy buscando y voy encontrando por respuesta un no lo vi. Estamos hablando de 3 días, ¿no? No es que, hace 1 hora debe estar por acá, a ver, voy a buscarlo. Hace 3 días que nadie lo vio a Jesús. Es terrible, en realidad, el episodio. Entonces, estos corazones, desde ya, palpitaban con la angustia y con la ansiedad de volver a encontrar a su hijo. Entonces vuelven a Jerusalén, ellos se separan de la caravana y vuelven a Jerusalén a buscarlo a Jesús, ¿no? No sabemos cuánto habrán transitado, no sabemos, porque, se iba haciendo por etapas, ¿no? Iban muchas familias, mucha gente, entonces los tiempos eran diferentes, pero lo cierto es que ellos vuelven a la ciudad de Jerusalén y, habrán ido al templo, ¿no? Directamente. Fue el último lugar donde estuvieron juntos. Y cuando ingresan, ahí lo ven al Señor. Es un misterio muy grande porque además es muy difícil hasta explicarlo humanamente, es difícil explicarlo. Yo, que no conozco cómo fue la situación, que algo he leído, pero no soy experta en el tema, por supuesto, pero es muy difícil también explicarlo humanamente, ¿no? ¿Cómo puede ser que un niño, es cierto que en el pueblo de Israel a los 12 años el niño ya empezaba a ser un hombrecito, ¿no? Pero que un niño se haya quedado, ¿dónde habrá dormido? ¿Dónde habrá, no sé, ¿no? ¿Qué habrá hecho en todo ese tiempo? Y de repente encontrarlo al niño rodeado de los doctores de la ley, esto humanamente es me gusta sumarlo acá a José también, porque si bien el corazón de la Virgen habrá estado compungido, habrá estado angustiado, habrá estado asombrado, y todos estos sentimientos que ustedes les pido por favor que los vayan como padre y madre repasando. Seguramente en algún momento de sus vidas algún hijo se les perdió, porque esto le pasa a todos los padres. Aunque sean 15 minutos, son los 15 minutos más terribles de tu vida. Y cuando lo encontrás, lo querés cachetear, lo querés abrazar y lo querés cachetear. Eso es lo que te produce. Bueno, esto es lo que le produjo también a María y a José. Entonces la Virgen se adelanta y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? En esa circunstancia también es notable que las mujeres no podían acceder al lugar donde estaban los varones. Pero imagínense lo que habrá sido la tal desesperación de la Virgen, que claro, habrá tenido ganas de agarrarlo a Jesús y las mechas y decirle, pero los argentinos como lo decimos, ¿no? Changuito miércoles, por decirlo de un modo sutil. ¿Por qué nos has hecho esto? Y acá la Virgen nos suma a José, o sea, a los dos, no a mí. ¿Por qué a mí? No, nos has hecho a tu padre y a mí. ¿Por qué nos hiciste esto? La angustia que, ¿cómo no nos avisaste? ¿Por qué estás acá tan tranquilo? Y la Virgen de algún modo, y acá quiero centrarme, le reprocha porque ella y José tienen una misión que Dios les encomendó. Dios Padre les encomendó el cuidado del Hijo.
¿Por qué nos hiciste eso si vos sabés muy bien la misión nuestra? Si vos sabés muy bien que te tenemos que custodiar. Y acá Jesús les responde. ¿Ustedes no sabían que yo tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre? La misión que Dios les encomendó a ustedes es que me cuiden, pero mi misión es mucho más importante que la de ustedes. Si José y María no entendían por qué Jesús les había hecho eso y no entendían todo lo que estaba pasando, a partir de este momento entienden mucho menos. Quédense tranquilos. Quedan todavía más confundidos. Y eso es lo maravilloso del corazón de José y de la Virgen. El acto de fe permanente que ambos realizaban en cada momento de la vida de Jesús. Esto es lo maravilloso. El acto de fe de esos corazones creyentes que sin comprender creían. Sí, Señor, creo. La Virgen, ¿qué hizo después de esta respuesta de Jesús? Acá nos lo dice el evangelista. Después de esta respuesta de Jesús, la Virgen conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. La Virgen María no se rebeló, se habrá enojado, habrá tenido el sentimiento de enojo también, era lícito que lo tenga. Pero no se rebeló. No dijo, bueno, esto ya está, me lo quiero olvidar porque cada vez que me lo acuerde me voy a enojar de nuevo con Jesús y con José y con todos los que venían en la caravana y no me lo cuidaron. No. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. ¿Por qué? Porque era un corazón creyente. Entonces, incluso en estas circunstancias difíciles de entender, ella sabía que detrás de eso estaba el designio de Dios. Estaba el proyecto de Dios. Entonces lo atesoraba, lo conservaba cuidadosamente en su corazón. Que no se pierda nada, que no se pierda la angustia que viví, que no se pierda la impotencia que me generó, que no se pierda todo, que todo sea parte de ese misterio de tu paso por mi vida y que quede íntegro, que no se pierda nada. Así María conservaba todo. ¿Cómo hacía la Virgen María para conservar íntegramente estas cosas en su corazón? Para que el misterio de Dios quede sellado, impregnado en el corazón de la Virgen y de José. Y que así completo, íntegro, pueda ser meditado y rumiado, ¿sí? Es rumiar, saborear y volver a verlo, y volver a escucharlo, y volver a recordarlo, y volver a meditarlo. Eso es lo que el corazón meditativo, el corazón contemplativo realiza, ¿sí? Cuando pasa Dios por la vida. ¿Cómo lo conservo íntegramente? No debo meterle nada mío. Debo mantenerlo puro. Y esto es lo que la Virgen María pudo hacer, porque ella fue preservada del pecado original. Entonces, la pureza de María era una pureza íntegra, de cuerpo y de alma. Ella no le interesaba leer humanamente lo que pasaba, no le interesaba ponerle su condimento de, entonces esto tiene que haber sido por esto. No le interesaba leerlo desde la lógica humana a lo que le sucedía, sino que así como estaba, ella lo acogía y lo abrazaba y lo conservaba, todo íntegro, sin ponerle ningún condimento de ella. Acá también se pone de manifiesto la pureza del corazón de la Virgen. Esto es maravilloso también. Es algo propio del pecado en el hombre, no poder comprender o no poder aceptar el paso de Dios por nuestra propia vida. Entonces necesitamos nosotros adecuarlo, acomodarlo, entenderlo. Necesitamos entenderlo y que los planes de Dios entren en nuestro esquema y en nuestros planes y en nuestros proyectos y en nuestros deseos y todo eso, claro, ya el plan de Dios no queda puro como Él lo había soñado. En la vida de la Virgen sí. En la nuestra no, pues está llena de todas esas cosas que nosotros le hemos ido metiendo, ¿no? Y esas cosas que nosotros le vamos metiendo al plan de Dios y al misterio de Dios en nuestra vida son nuestras propias pequeñeces.
Y evidentemente, porque como no podemos abarcarlo al misterio, necesitamos acomodarlo, necesitamos achicarlo, empequeñecerlo, entonces ahí tenerlo nosotros dominado al misterio de Dios. Imposible. Es un gran engaño, imposible. Entonces esta es otra gracia que tenemos que pedirle, ¿no? A la Virgen, que ella también nos ayude a nosotros a conservar cuidadosamente las cosas de Dios en nuestro corazón. Así, con todo lo que vino. Con todo lo que vino. Con lo bueno y con lo malo, porque por ahí, por todo eso, Dios está pasando. Dios pasa a veces en situaciones gozosas, de mucha paz, y a veces el Señor pasa en situaciones dolorosas. ¿Sí? Y en esto la Virgen María también es un ejemplo. Entonces yo los invito en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas también, porque Lucas es como que nos va llevando al corazón de la Virgen, ¿no? Es el evangelista que menciona así, esto. María conservaba en su corazón. Como que el evangelista Lucas nos hace mirar a Jesús, pero a través del corazón de María. Y acá estamos frente a la profecía de Simeón, ¿no? Algunas traducciones dicen, esto sucede, cuando José y María llevan a Jesús al templo, ¿no? A la purificación del Señor. Y es un bebé, Jesús. Cuando llegan, ahí está Simeón, ¿sí? O el profeta, un hombre de Dios, que cuando la ve a la Virgen María, bueno, se alegra, ¿no?, de haberlo visto, al Salvador. Un cántico muy bonito es el que recita en ese momento. Y cuando la ve a la Virgen, le dice, este será para caídas de muchos, ¿sí?, y para que otros estén de pie, será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Algunas traducciones dicen, te atravesará el alma. Pero es lo mismo, ¿no? A ti misma una espada te atravesará el corazón. Porque a veces Dios pasa con el dolor. Y generalmente cuando Dios pasa con el dolor, pasa del modo más puro. O mejor dicho, purifica el corazón. Cuando Dios pasa de un modo gozoso, es maravilloso. Y es una experiencia preciosa que uno atesora y quiere conservar y no quiere que se vaya, ¿no? Como que no quiere retenerlo a Dios en el gozo que me da su paso. Pero cuando el Señor pasa a través del dolor, deja una huella mucho más profunda. Porque deja la huella de la pureza del paso de Dios. Podemos imaginarnos que la Virgen, el profeta le dice una espada, pero ¿cuántas espadas atravesaron el corazón de María, no? Nosotros vemos que en esa imagen del corazón de María están las 7 espadas del dolor, de las 7 palabras de Jesús en la pasión, pero también podemos leerlos como tantas situaciones, porque la Virgen, miren, el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios y San José la abandona. San José la abandona con mucho amor, pero claro, no entendía. Eso ya para la Virgen es un dolor. ¿Sí? Bueno, se logra restablecer la situación con José. Tienen que irse porque por un edicto hay que hacer un censo. Tiene que irse. Bueno, ¿cómo nace Jesús? En una situación dolorosa, indigna. Otra espada. Nace, bueno, ya no tenemos a Jesús, ya nació, ya está entre nosotros, persecución. Hay que irse a Egipto con el bebé. O sea que nunca fue tranquila la vida de María. Y el Señor pasaba dolorosamente, con muchas espadas también, por el corazón de María y de José. Y en nuestra propia vida también. Yo acá quisiera hacerles una distinción, porque hay dolores que atraviesan nuestro corazón por situaciones que uno no buscó. Puede ser por la pérdida de un ser querido, puede ser por un proyecto frustrado, puede ser por alguna situación de enfermedad, de trabajo, alguna situación de afecto. Bueno,
pueden haber muchas situaciones que nos generen dolor sin buscarlo, porque Dios lo permite. Entonces, acá, ¿qué nos queda? Aceptarlo como María. O por lo menos intentarlo. O por lo menos pedirle a la Virgen que nos ayude a aceptarlo, a ese dolor. Para que ese dolor nos purifique, para que ese dolor nos salve, nos santifique. ¿Sí? El dolor es una gran oportunidad de santificación. Cuando es ofrecido con amor, es una gran oportunidad de santificación. Pero hay otros dolores que, miren, muchas veces somos nosotros mismos los que nos los generamos. ¿Y por qué? Porque a veces nuestro corazón sufre la ausencia de Dios. Muchas veces nuestro corazón sufre la ausencia de Dios. Y a veces hemos sido nosotros mismos los que hemos sacado a Dios de nuestro corazón. ¿Cuántas veces pasa Dios en el día, ¿no? En el día, ¿no? También alguna situación de ofrenda, de sacrificio, de trabajo, y lo rechazamos. Entonces, ese corazón que va rechazándolo al Señor se va endureciendo también y va sufriendo. Pero porque nosotros mismos lo hemos sacado a Dios de nuestro corazón. ¿Cuál es el desafío del cristiano? Dejarlo obrar a Dios en el alma. Y cuando uno lo deja, al principio parece difícil porque yo tengo que soltar. Y a mí lo que me cuesta es soltar. Yo necesito tener el dominio de mi vida, el dominio de mis proyectos, el dominio, ¿sí?, de todo, de mi dinero, de mi casa, de mis tiempos, de mis hijos. Necesito dominar todas esas situaciones para estar tranquilo. Y no es así. En realidad, en la medida en que nos abandonamos, dejamos obrar al Señor, ahí es cuando verdaderamente descansamos. ¿Sí? Ahí es cuando nuestro corazón se aquieta. Pero cuando nosotros le vamos diciendo al Señor, no, déjame a mí, vos no, yo me hago cargo, yo manejo mi vida, yo manejo mis tiempos, y bueno, no le vamos dando paso, entonces ese corazón se va volviendo duro, rígido. Nos pasa mucho, ¿sí? Nos pasa mucho. Y este corazón, ¿sí?, que debe ser dócil a las inspiraciones del Espíritu, este corazón que debe ser dócil a la gracia de Dios, endurecido, ya es imposible para el hombre volver a hacer un corazón de carne, ahí donde ya se hizo un corazón de piedra, un corazón que sufre, ¿no? Entonces, aparece el Señor con su promesa. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Si está endurecido nuestro corazón, si nuestro corazón está duro como una roca, porque hemos juzgado a los demás, porque lo hemos sacado a Dios, porque hemos sido egoístas, nosotros no podemos hacer nada, pero sí puede hacer el Señor, que es darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahí donde hay un corazón de piedra, Él quiere poner un corazón de carne. Entonces, nos queda esto, pedirle al Señor que nos conceda esta gracia. Para Él no hay nada imposible. Esto tenemos que recordarlo siempre, no hay nada imposible para Dios. Y cuando el ángel le dijo a la Virgen que no había nada imposible, no le dijo, excepto tal cosa, le dijo, no hay nada imposible para Dios. Y mi corazón entra dentro, ahí también. Dentro de todo lo posible para Dios, entra mi vida, entra mi corazón. Miren, con solo que Dios lo toque así, tic, ya está, lo renueva. ¿Qué se necesita? Un acto de fe. Creo, Señor. Dame un corazón nuevo. Renova mi corazón. Sacá de dentro mío el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Un corazón de carne que sea capaz de amar, un corazón de carne que sea capaz de comprender, que sea capaz de perdonar, que sea capaz de entregarse,
de sufrir por los demás. Un corazón que no tenga miedo a sufrir. Nos da miedo sufrir, nos da miedo agarrar la cruz. Bueno, necesitamos pedirle al Señor que nos dé ese valor. Un corazón amante. Un corazón que se haga vulnerable por los demás, así como fue Jesús, que se expuso en la cruz y no puso ninguna resistencia, como el corazón de Jesús. Entonces, de ese corazón de Jesús va a brotar la misericordia. Queremos pedirle a la Virgen María que entonces ella interceda por nosotros, para que alcanzándonos un corazón nuevo, así también nosotros podamos ir meditando y conservando el paso de Dios por nuestra propia vida. Les hago un último comentario y nos tomamos un ratito de descanso. Leyendo las confesiones de San Agustín, hay una afirmación que hace el santo que es muy bonita, ¿no? Que es muy esperanzadora, porque él dice que hay algo en el corazón del hombre que es lo que puede salvarlo, y que es la memoria. Cuando nosotros recordamos que Dios pasó por mi vida, cuando nosotros recordamos ese momento, y yo les invito a que hagamos este ejercicio de entrar en nuestro corazón y hacer memoria desde nuestro corazón. ¿Te acordás cuando te convertiste a Jesús? Por ahí fue un día, o fue un momento, por ahí fue un proceso, pero seguramente que podemos identificarlo. Hacé memoria desde el corazón. ¿Te acordás cuando tu corazón empezó a sentir gozo por las cosas de Dios y empezó a sentir desprecio por las cosas del mundo? O cuando las cosas del mundo ya... y tu corazón anhelaba cada vez más las cosas de Dios. Cuando yo comienzo a sentir esa nostalgia de Dios, es cuando empiezo a volver a Él. Es lo que le pasó al hijo pródigo cuando estaba alimentando a los cerdos. Dice que en ese momento, cuando estaba alimentando a los cerdos, ¿qué hizo el hijo pródigo? Dice, entró dentro de sí. Así dice la Escritura. O sea, ¿qué hizo? Fue a su corazón e hizo memoria dentro de su corazón. Y ahí dijo, en mi casa, en la casa de mi padre, hay sirvientes que viven mucho mejor que yo. Hizo memoria. Recordó cómo vivía en la casa de su padre. Bueno, que nosotros podamos hacer esta memoria también desde nuestro corazón. Y esto es meditar, conservar, ¿sí?, las cosas de Dios en nuestro corazón. Y fíjense qué importante que es guardar y meditar el paso de Dios por nuestra vida, porque cuando necesitemos hacer memoria, ahí vamos a tener atesorado ese paso de Dios. Entonces lo vamos a encontrar fácilmente. Pidámosle al Señor que también dé luz a nuestros corazones, ¿no? Para que vuelva a encenderlos en el fuego de su amor. Les voy a dejar entonces estas preguntitas para meditar. Vamos a tener, esperen que voy a buscar de nuevo el horario. Bueno, tenemos hasta las -10. Hasta las 11 menos 10 tenemos este rato, bueno, este tiempo personal para cada uno, y les dejamos estas preguntas para que les ayude en la meditación. Es un rito que se hace para prepararse y disponerse para el sacramento de la confesión, ¿sí?, donde se medita sobre la misericordia, se examina el alma, ¿no? Y bueno, nos vamos disponiendo para el sacramento. Entonces, los dejo con nuestro capellán, Padre Juan. Muchas gracias, buen día a todos, una alegría verlos. Ponemos en presencia del Señor nuevamente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, escuchemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, el misterio del amor de Dios, según nos enseña San Juan, ¿sí?, precisa una verdad, que es que Dios nos amó primero. No es que nosotros lo hemos amado por iniciativa, sino que Él nos ha amado primero, porque Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios. Y tan grande es el amor que Dios nos tiene a los hombres, especialmente las criaturas predilectas, que después del pecado envió a su Hijo único. Así dice también el Evangelio de San Juan: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para la salvación. De manera tal que ante semejante amor sí aparece ahora en nosotros no solo la alabanza, sino un mandato, que es amar a Dios. El primer mandamiento dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Bueno, ahí se da un poco algo que preguntaban recién, ¿no? El verdadero misterio, donde uno realmente quiere, en la rectitud de intención, servir a Dios o no. Cuando uno puede decir que ha empezado una conversión y no un proceso gradual, vamos a decir, una mejora. Si no hay un verdadero arrepentimiento y un sincero deseo, bueno, si no ese camino que nos va llevando implica eso. Y amar a Dios implica también amar sus cosas. Así uno ama a la iglesia, por eso que es su cuerpo. Uno no puede decir: yo me llevo bien con Dios, pero no con los curas. Bueno, bien, puede tener eso, pero en el fondo no está amando lo que es propiamente de Jesús. También amar sus sacramentos. Tanto amamos el sacrificio de la misa, que ustedes, por ejemplo, al no poder participarlo físicamente, lo hacen virtualmente. Amamos el bautismo, por eso también se lo queremos conceder a los hijos, o deseamos que lo tengan nuestros sobrinos, amigos, etc. Y también estamos llamados a amar algo que parece que no se puede amar, que es el sacramento de la confesión. ¿Por qué amar eso? Porque en realidad es como cuando uno está enfermo y tiene al costado de la cama la palangana donde vomita, porque a veces el sacramento de la confesión parece eso, el lugar donde vomitamos. Pero en realidad el sacramento de la confesión es el sacramento por antonomasia de la misericordia de Dios. Es el gran abrazo de Dios con el hombre, como en este pasaje de la oveja descarriada, la oveja perdida. Cuenta que el pastor, lejos de reprocharla, la alza, la llena de mimos, digamos, y la carga y la lleva de vuelta. O es el abrazo que siente el Padre misericordioso al volver a ver al Hijo pródigo, el salir a correr y abrazarlo. Bueno, eso sucede en cada confesión. A nosotros, a Dios le sirve el examen de conciencia o el decir los pecados. En realidad no. Nos sirve a nosotros. Ahí vamos al otro paso.
Cuando el hijo pródigo también se da cuenta que no puede ni comer lo de los cerdos, ahí se da cuenta de su indignidad, pero en esto de la memoria que hablaban también, recuerda lo que vivía en la casa del padre. Era un hijo que tenía todo. Y ese recuerdo, ese amor de Dios y el hambre que siente, lo llevan entonces a reconciliarse a Dios. Y ahí está, ¿cómo se confiesa uno? Y no sé, uno se confiesa como puede, como el hijo pródigo. Él va porque tiene hambre, porque siente algo de culpa al padre y también porque quiere volver a estar en la casa del padre. Bueno, es lo que él puede. Y el examen de conciencia está allí, cuando él toma conciencia, justamente, valga la redundancia, y descubre lo que es, descubre su falta. Por eso a nosotros nos sirve el examen de conciencia. Dios ya sabe el pecado. ¿Y por qué también nos sirve a nosotros el decir al pecado? Porque decir el pecado al sacerdote, incluso cuando es grave y no podemos ocultarlo, significa en definitiva manifestar el verdadero arrepentimiento y la contrición del pecado. ¿Cuál es, digamos, la materia de este pecado, de este sacramento, como el agua es la materia del bautismo? Es el corazón contrito y humillado, el que se reconoce. Y eso es lo que Dios ve. Como cuando una madre o un hijo le pide perdón a su papá o a su mamá, simplemente llora y en sus lágrimas expresa el dolor y el arrepentimiento. Así la madre no sepa lo que ha sucedido, no importa, está expresando eso, y Dios tiene esa congoja, y Dios ve el corazón. Es lo que no veían los fariseos. Ahí hay una diferencia, por ejemplo, en donde está la conversión verdadera o no, que preguntaban. El fariseo sí está en las cosas de Dios en cuanto que lee la Biblia, en cuanto que está cerca de Jesús, en cuanto que tiene una obsesión con Jesús, pero no tiene el sincero arrepentimiento de dejar su vida y darle el abrazo a Dios. Incluso el Papa nos dice que cuando uno reconoce el pecado, de ahí de algún modo siente el perdón de Dios y después va al sacramento. ¿Qué significa eso? No es que uno se puede relacionar con Dios, bueno, y me perdona los pecados. Y él mismo instituyó el sacramento de la confesión. Lo que está diciendo es esto que venimos mencionando, esa profundidad del encuentro de corazón a corazón, de mi corazón con Dios. Por eso incluso es normal que una persona que, por ejemplo, estuvo mucho tiempo sin confesarse y vuelve a la fe, no se confiese al toque, como decimos, ahí nomás al instante. ¿Por qué? Porque justamente su arrepentimiento verdadero sabe que tiene que acomodar muchas cosas. Y entonces ahí después sí se da ese juego que falta, que es el arrojarse a los brazos de Dios. Es decir, no medir tanto. Por eso después ya se nos habla de la confesión frecuente. Así como uno no podría, ¿se puede vivir sin bañarse? Sí, pero qué feo que uno se siente cuando no está bañado limpio y cómo lo sienten los demás. Bueno, de algún modo lo mismo. El pecado es el verdadero baño. Entonces ahí sí hay que hacer un baño frecuente, un baño seguido, que va buscando la conciencia, no solamente cuando tengo pecado mortal, sino también cuando tengo los pecados veniales. Por esto que decíamos, porque el sacramento, antes de escupir los pecados, es el lugar donde Dios me purifica, me baña, me hace de mejor para ser más fuerte a la hora de vencer la tentación en donde soy débil, porque yo sé que en tal y tal cosa soy débil. Más a uno dice, siempre me confieso lo mismo. Bueno, ahí es donde más tengo que confiar en la gracia de Dios para superar eso. Como quien va limpiando mejor el alma, como que le va sacando mejor brillo. Pulir, pulir, pulir para que sea un espejo que no muestre ninguna arruga, que muestre exactamente cómo nosotros somos. Y eso es un poco también el sacramento de la confesión. Y ahí está esto que les decía de por qué es importante el examen de conciencia o el decir el pecado, para que yo justamente sepa dónde tengo que trabajar, dónde tengo que ser más atento, dónde tengo que ser más fuerte, y en el caso del confesor puede ayudarme un poco más. Sabiendo que uno se confiesa con Jesús, pero si Dios también, que es sabio, ha instrumentado este sacramento, no lo ha hecho solo porque quiera humillarnos para que le contemos nuestras miserias, que a nadie le gusta, a un tercero,
sino al revés, porque como no se puede ser juez y parte, ¿cómo voy a entender cómo corregirme? Y entonces eso es lo que va sucediendo en cada sacramento. Es la maravilla, es hasta ver una persona arrodillada, confesándose con un sacerdote en algún sentido es bello, es verdadero y bueno. ¿Por qué es bello? Porque justamente es lo que Dios quiere hacer con nosotros, perdonarnos. Dios ha tenido misericordia de nosotros, en Él ya nos ha perdonado. Por eso tenemos que dejarnos bañar en su sangre, aprovechar esa sangre. No podemos despreciar esa sangre. Y uno diría, y bueno, pero justamente ahora yo tengo un deseo enorme y no lo puedo hacer. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabe a eso y no lo permite o lo quiere de algún modo? Me incluyo, porque yo puedo perdonar los pecados a los demás, pero no a mí mismo. Tampoco puedo ir corriendo a buscar un sacerdote en cualquier lado. Y Dios lo sabe eso, y Dios quiere entonces que nosotros purifiquemos esa intención de seguirlo a Él, purifiquemos ese verdadero deseo del corazón, y tan misericordioso es que la Iglesia, que es la que tiene el poder de desatar y atar, nos ha enseñado especialmente en estos días algo que siempre estuvo en la enseñanza cristiana, es lo de la contrición perfecta. La contrición perfecta está pensada para situaciones, sobre todo de peligro de muerte. Realmente estoy arrepentido, estoy en un lugar donde no tengo un sacerdote cerca, ¿y qué hago? Si me muero así me voy al infierno. No, bueno, la contrición perfecta justamente es que yo, ante Dios, pida perdón sinceramente y ponga un pequeño medio, que es lo que se agrega, que es confesarme lo antes posible cuando lo pueda hacer. Hoy no puedo salir, no puedo hacer. Como alguien estando en el medio del campo no lo puede hacer, pero si estuviera con un sacerdote lo haría. Bueno, entonces uno tiene que tener esa tranquilidad de conciencia de que es la misma Iglesia que tiene el poder de atar y desatar, poder dado por Dios, en la tranquilidad de mi conciencia. Y creo que también es una gracia de Dios, y ahí lo que decía que Él lo permite, al igual que en la comunión. Porque todo este tiempo que no podemos recibir el cuerpo de Cristo o la absolución de nuestros pecados en cuanto a absolución, es un modo de prepararse mejor para recibir esa gracia. No se olviden que también los sacramentos tienen la gracia de Cristo, quiere darla totalmente, pero para que esa gracia sea más fructífera, ahí sí depende de nosotros. ¿Cómo comulgo? ¿Comulgo todos los días o soy un cretino? ¿Comulgo una vez a la semana o soy más santo que los que comulgan todos los días? No es que me comparo, lo que estoy mostrando es la importancia también de la disposición del corazón. Y por eso la comunión que algunos después de esta cuarentena o esta pandemia vuelvan a hacer, será como, dice un poeta, sacerdote español, será como una segunda primera comunión. Imagínense el día de su primera comunión, bueno, ahora van a hacer su segunda primera comunión. Incluso se pueden preparar mejor que lo que se prepararon en ese día, que éramos inocentes, niños, y que no éramos tan duchos al entender todo, pero sí ahora entendiendo más, podemos hasta vivirla y hasta sentirla más profundamente esa comunión. Bueno, lo mismo sucede con esta confesión. Pidámosle entonces la gracia al Señor de nunca tenerle miedo al sacramento de la confesión, sino como Él mismo nos ha dicho, por ser de Él, amarlo, porque es el encuentro personal con el Dios que es misericordioso. Ahora vamos a hacer un pésame, todos juntos, y después vamos a ver las preguntas del examen de conciencia, y después terminamos. El tiempo de ese espacio del examen de conciencia lo va a determinar mi hermano Fede. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Muchas gracias, Padre. Ahora entonces yo voy a proyectar
un examen de conciencia. Les pido que tengan en grande la presentación de pantalla que voy a hacer. Es un video donde van a ir pasando las preguntas, ¿sí? La duración es más o menos, es menos de 5 minutos, es cortito. Ahora entonces se los comparto.
Bien. ¿Estuvieron bien con el tiempo del examen de conciencia o dejamos 5 minutitos más? Gracias, Padre. Bueno, después de la bendición ya no queda mucho que decir, ¿no? Pero bueno, hemos recorrido el corazón de María, hemos entrado al corazón también de Jesús, hemos pedido su misericordia y con esta fe de alcanzarla, entonces queremos ir cerrando esta jornada con esta última frase que es la promesa de nuestra Madre de Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Ese corazón que meditó, que guardó, que conservó las cosas de Dios, que aceptó la misericordia y que la vivió en plenitud, y ese corazón que también nos conserva a nosotros, ¿sí? Y nos medita a nosotros. La Virgen María también guarda en su corazón cada una de nuestras propias vidas. Entonces eso es nuestro refugio seguro, el corazón de María. Ese corazón va a triunfar. En ese corazón donde reina la misericordia de Dios, el amor de Dios, ¿sí? Ahí nosotros vamos a encontrar el refugio y el triunfo final. Confiamos en esta promesa de María, confiamos en este triunfo que si es de ella, es nuestro también entonces. ¿Ya me hecho las preguntas también? Sí. Sí. Bueno, me dice que ya estábamos cerrando. No me gustaría que cerremos, porque la verdad que todas estas cosas nos renuevan interiormente y uno quisiera quedarse, ¿verdad? Pero bueno, pasa como en los retiros. Llegamos cargados de cosas, tenemos estos encuentros de modo especial con la palabra del Señor y no nos queremos ir del retiro. Pero ahora, en este otro modo, seguimos en casa, ¿sí? Hemos podido generar este pequeño espacio sacral, sapiencial, en nuestra propia casa. Esto es una maravilla, ¿sí? Todas estas cosas van a fructificar en nuestros hogares. No quisiéramos que se acabe, no se va a acabar. Se lo vamos a pedir al Señor. Nosotros después de los retiros, ¿no? Seguimos pidiendo por los frutos de los retiros, ¿verdad? Hagámoslo juntos, como comunidad familiar, como comunidad de Fasta, como comunidad en la ciudad miliciana. Necesitamos seguir fortaleciéndonos en la fe. Necesitamos refugiarnos en el corazón de Jesús, en el corazón de la Virgen, y tengamos la certeza de que nosotros, personal, familiarmente y comunitariamente, estamos en esos corazones, porque ya le hemos dicho al Señor, a través de Fasta, que es ahí donde queremos estar, porque de eso se trata, querer estar siempre, para siempre, y cuando muramos en la eternidad, con el corazón del Señor y con el corazón de la Virgen. Qué gusto verlos, realmente, y estar con el curita Juan, que la verdad que hacía mucho que no nos veíamos. Te perdiste su bendición. Pero me diste la bendición. Padre. Llegó a todos, llegó a todos. Exactamente. Claro. Muy bien. De eso no nos podemos perder. A sus seres gracias. queridos, Y gracias al cupo masculino. Me encantó esto. Gracias por estar. Nosotros tenemos también que llevar en nuestro corazón esta unidad de los dos, hombre y mujer, varón y mujer. De eso se trata. Eso es también lo que vamos a defender ahora que estamos siendo atacados porque decimos estas cosas, ¿verdad? De eso se trata, de la unidad de los dos y del amor. De ese amor que emana del corazón de Jesús y del corazón de la Virgen. Muy bien, los llevamos en el nuestro. Será hasta otro momento. Gracias por todo. Gracias y a cuidarse.
Ahí le dejamos una fotito de las Caterinas para que conozcan al resto de las Cates. Bueno, Andrés, vos que sos el tecnológico, ¿querés hacerte una foto final de todos? Nos abrazamos entre los cuadraditos, nos abrazamos para acá. Bien, Alejandro. Todo abrazadito, como dijo. Angelita, recibí tu noticia. Estoy encantado de esta iniciativa de ustedes, de esta jornada que reemplaza el retiro. Espero que en el corazón de cada una de las mujeres falta sienta como el corazón de la Virgen. Y les mando un abrazo grande a todos, guiando a todos. Mañana en la misa vamos a rezar por ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Reina Santísimo Rosario, nuestro Padre Santo Domingo, Santa Reina de Cielo, estamos en paz.